a presentar es la obra a la que le he dedicado más tiempo en mi carrera. Concretamente se ha desarrollado durante un periodo de 18 años con varias propiedades. Por eso quería empezar enseñando esta imagen, que es el lugar donde ocurre todo. Es el ordenador que uso en el estudio para, muchas veces en absoluta soledad, dibujar los proyectos. Esta obra apareció en la prensa de esta manera. Era una casa que se encuentra en el Muro Marrero, en Playa Chica, en la playa de las Canteras. Durante mucho tiempo estuvo vallada y estuvo intervenida por el ayuntamiento, que le retiró los balcones que se encontraban en ruina. La casa originalmente era así: la casa de la familia Marrero y el Muro Marrero son dos objetos que están relacionados íntimamente, porque el muro es construido por el señor Marrero y de alguna manera el muro y la casa provocan el trazado del Paseo de las Canteras, generando también lo que hoy conocemos como Playa Chica. Esa casa ha tenido muchos usos, ha sido restaurante, ha sido albergue, ha estado abandonada, ha estado ocupada. Cuando yo intervengo, ninguno de estos balcones existen y por lo tanto me encuentro con una operación casi de taxidermia. La casa se sitúa en este punto. Esto sería lo que conocemos como Playa Chica, y el trazado de las canteras, que tenía que haber venido por aquí, es modificado por la aparición de este punto, de este nodo, que tiene que reconocer el nuevo trazado. Y la casa se sitúa en este ámbito increíble que es la playa de las Canteras, con la barra, el espacio libre que le da sentido y le da pulmón a la ciudad de Las Palmas. Durante mucho tiempo la casa tuvo distintas intervenciones. En una ocasión, pues, este proyecto de estilo neocanario intenta reconstruir una especie de pasado inventado ideal, que es una actitud que por desgracia reconocemos con frecuencia en las intervenciones en el patrimonio en Canarias. Más adelante se le aumentaron varias plantas con la intención de convertirlo en un albergue. El proyecto que yo realicé en el año 94, creo que fue cuando realicé el primer croquis, incorporaba la consolidación de un cuerpo en cubierta para un programa que inicialmente era una vivienda de sótano, planta baja, primera y cubierta, con la aparición de esos objetos más contemporáneos que reconstruía el volumen de las construcciones que existían. La primera idea era un objeto que tenía una escalera en su interior. Era necesario mantener normativamente la fachada, por eso hacía referencia a ese componente de taxidermia, de disecar un objeto y colocarle un organismo nuevo en el interior. Esa escalera se comportaba como un artefacto que tenía distintos tipos de naturaleza. En la planta baja era masiva, estaba excavada, había una especie de idea de gruta que se quería evocar. En las siguientes plantas se hacían más ligeras y se convertía en una especie de tela de araña que de hecho se colgaba del techo para expresar de manera más clara su ligereza. En las primeras aproximaciones, pues, de la volumetría que iba a solucionar el cambio de cota entre las distintas edificaciones, dado que la situación en esquina la hacía muy sensible a su imagen urbana, y estas imágenes, pues, corresponden al periodo entre el 94 y el 2010. La obra estuvo parada durante bastante tiempo, cambió de propiedad, se mantuvo congelada en el tiempo con posibilidad de quedarse quieta sin el acabado final, como un objeto blanco casi congelado en el tiempo. Y estas son las imágenes que durante ese periodo de 18 años vas desarrollando para poder entender el objeto sobre el que estás interviniendo. Este sería el alzado original, del cual cuando yo llego, como decía, ni siquiera el balcón que está representado aquí existía todavía. El ayuntamiento había tenido que demolerlo, y las diferentes propuestas de intervención con las distintas propiedades que tuvieron que ver con este objeto arquitectónico. Paso rápidamente los alzados para entender un poco cómo el tiempo va produciendo capas que van generando, pues, un cambio de imagen y seguramente una consolidación de la idea de que el objeto ha existido siempre en las canteras y de alguna forma hay algo en su interior que ha subido con un componente telescópico, ha asomado, y ya veremos en la realización final como incluso unos carriles que aparecen en la fachada hablan de esa condición telescópica. Aquí vemos los distintos alzados, la escalera como inicialmente se convertía en un objeto, como decía, tallado, masivo, hecho en hormigón, y más arriba en este nivel de definición todavía no sabíamos cómo acometerla, y las secciones transversales, distintas plantas, que casi me gustaría mostrarlas como una especie de animación, donde se ve que pequeños movimientos
primero de varios metros, luego de centímetros, y al final, cuando ya existe una definición pormenorizada del proyecto, esos movimientos se van convirtiendo en milímetros, que es un momento mágico en el cual tú estás discutiendo si el acabado es un composite de 4 milímetros o el acabado es una pintura de décimas de milímetros de espesor. Todo esto forma una especie de matriz que va generando huellas en la obra. De alguna manera, la obra terminada tiene que ver con todos estos dibujos parcialmente, y realmente nunca ha existido una planta o un documento gráfico final de la obra. Me gusta que los proyectos terminados no tengan que ver con el proyecto dibujado, porque cuando el proyecto dibujado coincide con el proyecto terminado, no ha ocurrido nada en medio. De alguna manera, el hecho de que el observador tenga que detectar las diferencias genera un relato que tiene que ver con todos los acontecimientos y las interferencias, a veces positivas, negativas, intensificadoras, que se producen durante el transcurso de la obra. Esta era la configuración de la escalera, que queríamos hacerla muy ligera en acero, y estas imágenes hacen referencia a lo que comentaba antes, una escalera que va cambiando de carácter conforme sube, realmente solo sube 2 niveles, y conforme sube va adquiriendo ese carácter de élitro, de objeto colgado, se materializa en vidrio, se cuelga del techo, de tal manera que virtualmente, si elimináramos este forjado, esta parte de la escalera se mantendría estable, colgada directamente de arriba, atravesando la losa de hormigón para poder garantizar su estabilidad. Y esta escalera pues genera también muchos ecos. Estos son los documentos que hay que realizar para poder controlar un objeto que quiere ser complejo. Cuando trabajas con la complejidad, es un tema que a mí me interesa enormemente. Creo que la complejidad es un territorio en el que los arquitectos nos sentimos absolutamente cómodos. Los documentos que hablan de un objeto complejo son documentos que también son complejos. Existía la intención de hacer esa escalera de vidrio, pavimentos de vidrio, con barandillas y diafragmas de vidrio que harían que la imagen de una persona subiendo adquiriera distintos niveles de transparencia o de una condición, digamos, translúcida, de tal manera que el hecho de bajar de la planta de dormitorios a la planta baja implicaría un cierto concepto de aparición, es decir, el usuario aparece en la sala de estar, que es una sala de planta libre, con un cierto carácter teatral, como el actor del relato, de la comedia o del drama de su propia casa. Todos estos son documentos que se redactaron para definir la escalera. La casa estuvo mucho tiempo así, cerrada, vallada, la gente se preguntaba qué estaba ocurriendo dentro. En el interior lo que ocurría era esto. El ayuntamiento obligó a mantener estrictamente la fachada, con lo cual el proyecto, que era un proyecto de obra nueva, se convierte en un proyecto de arqueología. Tuvimos que separar los muros del suelo para garantizar la estanqueidad y la impermeabilización, y estas situaciones eran las que vivíamos diariamente en la obra. A mí me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen, aunque parece un caos, es una imagen del momento de máximo control de la ejecución de la obra. En ese momento estamos preocupados por garantizar la estabilidad de cualquier pequeña piedra, de cualquier pequeño elemento. Cada piedra recibe un apeo particular y es un momento, cuando la imagen, la escena que vemos y la realidad que está detrás es diametralmente opuesta. A partir de ahí la obra se construye en hormigón visto, encofrado con madera, tratada con soplete para marcar la veta dura y retraer la veta blanda. Y este estado se mantuvo en esta condición durante prácticamente 6 o 7 años. El propietario original decide deshacerse de la casa y aparece una nueva propiedad que acepta la obra con unas mínimas modificaciones. La verdad que fue una suerte tener a alguien que entendiera que la casa no es más que una especie de hardware al cual tú le metes un software que es tu propia vida. La referencia de la relación con las canteras fue siempre la casa de Hudson, la casa de Porto Petro de John Hudson, que realiza este tipo de aproximación al mar, esta especie de ficción pictórica en la que convierte el horizonte, y de alguna manera esta condición de estar siempre vinculada a la línea del perfil de la tierra, que es el horizonte, pues llevó a que la cubierta de la casa pues se construyera con un material que semejaba la arena de la propia playa de las canteras, pues 3 plantas más abajo. Este fue el estado durante ese periodo de congelación en el tiempo, que duró, como decía, unos 6 o 7 años,
y de hecho las carpinterías estaban sin terminar, los grandes balcones que queríamos convertir en ojos que miraban al mar pues se encontraban ciegos, sin la aparición de ese ojo de cristal que le colocas a la muñeca cuando haces esa operación de disecar o al animal, y estas son, como digo, imágenes que pueden estar estáticas durante 6 años. La casa se va asomando en el borde de la playa chica, la parte de arriba siempre me ha gustado verla como un ojo que te mira, que te está esperando cuando vas a dar la vuelta en la esquina, y esta es la imagen que soluciona el alzado lateral desde la propia playa de las Canteras. Finalmente, con la nueva propiedad se termina, los balcones reciben el ojo de cristal, la cubierta se construye con aluminio de aleación naval, que es el único material que conseguí que pudiera resistir al ambiente marino agresivo de la zona. Y siempre me gusta esta imagen, la relación que se produce entre la casa y la cercana isleta, como de alguna manera el objeto que sale del fondo del Paseo de las Canteras, pues de alguna manera también se genera como hito en un lugar de giro, en un lugar intenso, en un lugar donde la arquitectura pues tiene que hablar. Estas son las imágenes de la casa en el estado actual, con esos balcones cuando los vidrios se salen del exterior para adquirir una imagen más contemporánea y para hablar de que son balcones nuevos, que son elementos que pertenecen al tiempo que le tocó vivir cuando adquirió su segunda o tercera juventud. Y de alguna manera la casa expresa esa condición de asomar del fondo del Paseo de las Canteras con esta figuración de carriles o raíles, donde hipotéticamente este cuerpo nuevo pudiera entenderse que estaba albergado inicialmente en la cota de la fachada original que se mantiene con su estereotomía original. Se hicieron detalles como forrar con aluminio a las medianeras de las casas vecinas porque el cuerpo nuevo se retrae hacia atrás casi 40 centímetros, y es en los encuentros con los laterales y el esfuerzo que se hizo para evitar que pasaran los cables por la fachada donde creo que la casa adquiere su carácter de objeto congelado, ya una condición que acepta de manera natural dada su biografía, digamos, convulsa. Estas son imágenes recientes. Me gusta usar materiales que reverberen con el color del cielo, que de alguna manera hagan visible una condición de la luz en Canarias que es la luz nítida, las aristas, los filos, las superficies que permiten hacer visible ese tipo de condición característica de la luz están muy vinculadas al uso del aluminio, que se tiñe, como ven aquí, del color del cielo, o como en esta imagen, o en algún proyecto que enseñaré en otra ocasión. Esta es la imagen del espacio que vimos antes, caótico, casi en ruinas. Este es el espacio destinado a un local en planta baja. La casa pasó de ser una casa completa a ser un local comercial con un sótano de almacenamiento y 2 plantas de vivienda. Y todos los elementos de la casa pues están hablando de esa condición sumergida. Estos elementos de aquí pues hablan de la presencia de un saneamiento que se manifiesta mediante este tipo de figuración de la escayola. La casa está construida en hormigón armado y aquí tenemos la imagen de la escalera en su primera aparición como objeto excavado en hormigón armado, cómo va subiendo, el buzón que se desarrolla particularmente como un pequeño proyecto dentro del proyecto general. Estas son las maquetas que hicimos en el estudio para desarrollar esta pieza, y cómo el buzón se puede convertir junto con el tirador de la puerta en una pieza que formó parte de una exposición artística en la galería de Manuel Ojeda. Aquí vemos el buzón en su posición original. Estas son imágenes donde hacemos un recorrido rápido por el interior de la casa, donde ya va apareciendo la escalera colgada, atravesando la losa en estas piezas, estas placas de anclaje, y donde el primer peldaño se ejecuta en vidrio para explicar esa condición de no apoyo con respecto al suelo donde la escalera nace. La escalera se construye con una construcción de madera, como si fuera en madera, aunque de acero, utilizando colas de Milano como forma de anclaje de las distintas piezas, para evitar que la soldadura pudiera producir aguas o imperfecciones en la superficie de la pieza. En resumidas consecuencias, este es el fin último del proyecto: atrapar el horizonte, ver el escenario cambiante y maravilloso de la playa de las Canteras. Esta es la imagen de ese escenario desde el interior, donde la casa parece muy abierta, muy ligera, donde es posible observar la vida que se produce en el cercano paseo, y donde subimos un momento a los dormitorios para entender cómo se construye siempre esa mirada caleidoscópica hacia el exterior, con carpinterías de madera, muebles hechos en resina, cada uno diseñado específicamente para el lugar concreto que ocupa,
y el dormitorio principal con esa ficción pictórica del Paseo de las Canteras y del horizonte como final. Estas son imágenes que algunos alumnos y compañeros han enviado cuando pasan por delante, donde descubren la condición de espejo de las carpinterías o la posibilidad de reconocer incluso el horizonte en esa idea de reflejo que la casa quiere plantear, reflejo de su propio tiempo y reflejo de una condición espacial y lumínica característica de Canarias, que es la del Paseo de las Canteras.